Pero primero vamos a hablar de Alzheimer. Vamos a hablar con la doctora Sofía Cuba. Ella es médico de familia y comunidad. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y la saludo a la distancia. Doctora Cuba, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Mucho gusto de estar acá. A la orden. Muchísimas gracias a usted, doctora Cuba, por estar con nosotros en el programa. A ver, ya nuestros oyentes hacemos muchísimos programas sobre Alzheimer, están enterados que es un tipo de demencia, el tipo más común de demencia, y sabemos que las demencias interfieren muchísimo con las funciones cognitivas superiores del ser humano, es decir, con su memoria reciente, con su juicio, con su raciocinio, con la orientación en el tiempo, espacio, persona. 70% de las demencias son Alzheimer, 30% son otro tipo de demencias, pero las demencias son un reto muy grande para un hogar. Ustedes están haciendo una investigación que se llama Impacto, que me parece que es una investigación que va a traer mucho beneficio para las familias que están lidiando con demencia en su vida diaria en el Perú. Pónganos al día, muy brevemente, en palabras sencillas para nuestros oyentes de RPP Noticias, doctor Cuba. ¿Cuál fue la razón principal, el concepto, la base, la raíz para que ustedes decidieran iniciar esta investigación llamada Impacto? Bueno, nuestro proyecto Impact Salud es un proyecto que se está dando en la Universidad Cayetano Heredia con colaboración de universidades del Reino Unido. Y creo que la razón principal une dos factores. Uno, que las demencias son problemas que no se abordan usualmente por el sistema de salud. Tenemos una ley reglamentada en el 2018 en el Perú que tiene muchos componentes del cuidado integral, de la investigación inclusive, de cómo deben ser los servicios, y no se ha implementado hasta ahora. Y por otro lado, creemos que problemas como la demencia, que son complejos, que no solo abordan a una persona con el problema, sino al entorno, a la familia, a los cuidadores, son problemas clave para identificar cuellos de botella en el sistema de salud. Entonces queremos que nuestra investigación ayude a abordar mejor la demencia, pero como un punto para abordar mejor problemas complejos en el sistema de salud. Muy bien. En ese sentido, ¿verdad?, de que hay una ley que no tiene reglamento y de que hay muchas barreras, yo sé que ustedes han identificado ciertas barreras. Por ejemplo, han identificado barreras como el apoyo emocional y social que necesita una familia, ¿verdad? Porque cuando viene el diagnóstico de demencia, la familia se choca emocionalmente y necesita ese apoyo. Pero también necesitan educación, acceso a recursos, necesitan una carga de cuidados y balance personal, es decir, que alguien los alivie, porque están 24 horas cuidando a una persona con demencia, y obviamente el impacto social, emocional y psicológico del diagnóstico. Cuéntenos, doctora, en los estudios que ya están haciendo, porque siempre para hacer este estudio grande nuestros oyentes tienen que saber que se hacen estudios preliminares, de base, pilotos. Por ejemplo, en lo que se refiere a apoyo emocional de una familia, ¿cuáles son los puntos más importantes que ustedes han identificado que necesitan ser cubiertos por este proyecto? Sí. En apoyo emocional. Creo que algo que ayuda al apoyo emocional es, primero, que hemos hecho un estudio cualitativo inicial en el que hemos entrevistado tanto personas con demencia como cuidadores, como a personas del sistema de salud, y hemos encontrado que en promedio en el Perú demora la persona en que tenga un diagnóstico, una etiqueta de una demencia o un problema cognitivo o Alzheimer de 3 a 5 años. Es menos el tiempo si está en Lima y es más el tiempo si está en otras regiones. Y en los cuidadores de las personas con demencia dicen que los sentimientos negativos alrededor de la incertidumbre que tienen disminuyen mucho cuando tienen la etiqueta o el diagnóstico. A pesar de que nuestro sistema, digamos, no da mucho después de eso, el solo hecho de saber que este era el problema hace que los cuidadores y la persona con demencia entren en otro tipo de sentimientos más calmados, de afrontar esto y de buscar los recursos intrafamiliares o en el sistema para poder abordarlo. A ver, usted nos dice entonces que el tiempo
de demora para un diagnóstico mientras se hacen los estudios, mientras va con un doctor, va con otro especialista, las citas que demoran 3 meses, 6 meses, todo ese tiempo, sumando todo ese tiempo desde la sospecha del diagnóstico hasta que se hace el diagnóstico de demencia, es de 3 a 5 años en el Perú, en Lima, y un poco más en las regiones. Como comparación, por ejemplo, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, ¿cuánto es ese tiempo para tener una idea de si estamos demorados o no? Sí, lo que decía era que desde que las familias o la persona identifican que hay síntomas hasta que buscan ayuda y luego llegan al diagnóstico pueden demorar a 3 a 5 años. Entonces, es más frecuente que en los países que tienen un mejor sistema de salud y que el acceso es mejor, estos síntomas llevan a la búsqueda, digamos, de un diagnóstico o de una solución al problema mucho más temprano. Entonces, ¿y cuánto es ese tiempo? ¿Se sabe, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, cuánto es ese tiempo? Sí, ¿2 años? En sistemas donde sí, en sistemas donde hay fortaleza en el primer nivel de atención, el acceso por los síntomas es más o menos rápido, no demora más de 1 año, pero el diagnóstico sí puede demorar un poco más. Porque muchas veces inclusive los médicos de cabecera pueden estar más enfocados en otros problemas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, que suelen tener las personas adultas mayores y no se enfocan tanto en el deterioro cognitivo. Hay estudios que dicen que los general practitioners, los médicos de familia en países que tienen como base el sistema, inclusive sabiendo que este es un problema que no necesariamente está ligado solo a la edad, lo dicen, ¿no? Le dicen a los pacientes que, bueno, debe ser un poco por la edad, en vez de repente investigar un poco más, porque hay causas que pueden ser reversibles en los deterioros cognitivos, ¿no? Y que desde un análisis inicial podrían, digamos, manejarse, inclusive en el primer nivel de atención. A ver, solamente para aclarar esto, porque esto es importante para nuestros oyentes. Usted dice de que desde que la persona empieza a olvidarse de las cosas, a tener comportamientos raros, ¿verdad? El abuelito, la mamá, el papá, desde que empiezan a notar que hay ya cambios cognitivos, de memoria, etcétera, hasta que buscan ayuda, hasta que buscan una consulta médica, ahí hay un intervalo, sí. Ahí hay un tiempo. Luego que ya contactaron al médico, al doctor, y le dicen, mire, mi papá está con estos síntomas, etcétera, y el doctor empieza a hacer ahora sus investigaciones médicas hasta que al final concluyen que es una demencia. Entonces son 2 intervalos. Sí. La suma de estos 2 intervalos en el Perú es de 3 a 5 años. Sí, es lo que estamos encontrando en nuestro estudio, sí. Las 2, suma de las 2. Y dentro de estos 2 intervalos, desde que aparecen los síntomas hasta que buscan ayuda, y luego lo que el médico hace, que evalúa al paciente hasta que hace el diagnóstico, ¿cuál es más largo, cuál es más corto? No lo hemos buscado en las preguntas que estamos haciendo aún a la población que estamos evaluando. Sin embargo, sí lo que nos han manifestado en los estudios cualitativos es que el sistema es muy engorroso, que a veces no saben si derivarlos al neurólogo o al psiquiatra o al centro de salud mental comunitario, o a veces no los derivan. Entonces, muchas veces el diagnóstico de una persona o de un profesional en el sistema de salud no coincide con el del siguiente, ¿no? Y pasan varias visitas hasta que ya tienen el diagnóstico definitivo. Claro, entonces obviamente eso va a requerir de que se establezca algún tipo de patrón, un tipo de protocolo para que los pacientes sean adecuadamente estudiados y diagnosticados. Pero entonces, cuando se llega ya al diagnóstico, supongo que eso crea un impacto emocional en la familia, doctora, y eso es parte del plan de ustedes, ver cómo puede ayudarse a la familia. Sí, nosotros como parte del estudio estamos haciendo un estudio de factibilidad para poder adaptar una intervención que ya se hace en otros países de tener un navegador del cuidado. Porque se ha encontrado que tanto la persona con demencia como su cuidador desarrollan síntomas del ánimo como depresión, ansiedad, visitan más veces la urgencia, hay un cuadro que se llama sobrecarga del cuidador, ¿no? Que se siente abrumado por varias cosas y empieza a desarrollar síntomas por eso. Entonces eso es muy frecuente en los cuidadores, en las personas con demencia. Cuando se han hecho intervenciones ni siquiera relacionadas con lo médico, ofertadas por un profesional sanitario propiamente dicho, sino
estructuradas para dar soporte, como esta idea del navegador del cuidado, que, digamos, si lo quisiéramos traducir un poco a nuestro sistema peruano, podría ser un agente comunitario al que se le entrena con conocimientos sobre el abordaje de demencia, pero no solo conocimientos médicos, sino de soporte, de estar ahí, de la escucha activa, de ser la persona que sabe que tiene esos problemas y que le ayuda a navegar un poco dentro del sistema, que le dice, bueno, si pasa esto, sí deberías ir al centro de salud, o esto puede ser normal después del diagnóstico que te han dicho. Entonces, toda esa intervención que puede ser dada no necesariamente por un profesional sanitario formado por varios años, sino, por ejemplo, por un agente comunitario o navegador del cuidado, se ha encontrado que tiene un impacto en disminuir todos esos indicadores, ¿no? Hay menos depresión, menos ansiedad, menos sobrecarga, menos visitas a la urgencia, mayor calidad de vida reportada antes y después. Entonces, estamos por iniciar la fase del estudio, que es el estudio de factibilidad, para ver si eso que ha pasado en países de ingresos altos también es algo que pasaría acá en nuestro país. Muy bien, qué interesante. Entonces, solamente para que nuestros oyentes se puedan ubicar en nuestra conversación. Aparecen síntomas en una persona mayor. Aparecen síntomas relacionados a su intelecto, se empieza a olvidar de las cosas, se pierde en el vecindario. ¿Dónde está el papá, la mamá? Se perdió, pero ¿cómo se va a perder acá en el parque? Se ha salido acá nomás a la vuelta, dice la familia. Sí, algo está pasando. Mira que he encontrado debajo de su cama, que tiene guardada comida, y el otro día lo he visto que ha puesto sus zapatos en la refrigeradora. Algo está pasando. Muy bien, desde que consultan, desde que notan esos primeros síntomas, hasta que buscan ayuda y luego hacerse un diagnóstico, es un tiempo larguísimo, 3 a 5 años. Ahí hay muchas barreras que tienen que subsanarse, tienen para llegar al diagnóstico. Una vez que se llega al diagnóstico y al neurólogo le dice a la familia, mire, la razón por la que su papá se perdía en el vecindario, estaba teniendo todo esto, es una demencia. Y al parecer tiene una enfermedad de Alzheimer, ya lo hemos estudiado por los otros tipos de demencia que hay, no es ninguna de ellas, parecería que tiene enfermedad de Alzheimer. Es un choque psicológico para la familia, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cuidar? Y allí empieza lo que usted dice. Muy bien, lo que hay en otros países, aquí en Estados Unidos, en Europa, hay un navegador. Ese navegador es como el navegador, el piloto del barco en el mar Bravo, que es el que va a llevar el barco y va a ayudar a la familia y les va a decir, mire, acá hay recursos, vamos a llamar acá, esto se hace así, se hace así. Ese navegador, que lo que va a hacer es aliviar la carga para que la familia pueda navegar mejor todo el tiempo que va a llevar de cuidar a la persona que tiene demencia. Estos navegadores, doctora, ¿existen en el Perú en otras especialidades, por ejemplo, en cáncer? Uh-huh. Bueno, existen varias figuras que se han creado relacionadas, yo creo, más a ser promotores de salud o acompañantes de algunos tipos de enfermedad. Por ejemplo, en anemia, que es un problema muy frecuente en el Perú, por mucho tiempo ha habido una estrategia relacionada a que haya personas de la comunidad que se les entrena en anemia y van y visitan a domicilio y hacen la consejería sobre esto, pero me parece muy orientada a lo recuperativo, que también está bien porque necesitamos muchas más manos para poder hacer, pero esta figura del navegador del cuidado es una figura más de longitudinalidad del cuidado, ¿no? De acompañar a las personas. Y se ha encontrado que eso, el tener a alguien de confianza cercano, al que yo le puedo preguntar, que sabe un poquito más de mí, de mi familia, tiene un impacto muy positivo en la salud, ¿no? Y no es un medicamento en especial, no es nuestra humanidad acompañando a otro ser humano, ¿no? Claro. Por eso que aquí decimos que el navegador es la mano amiga, es esa mano que ayuda al paciente y a la familia a navegar las turbulentas aguas de la enfermedad, por eso se llama el navegador. Aquí, por ejemplo, en el centro de cáncer que tenemos aquí en el preventorio, tenemos una navegadora. Esta persona acompaña a la persona desde que le sale el diagnóstico anormal de cáncer a buscar un doctor, a buscar una doctora, a buscar una biopsia aquí, allá, a buscar un tratamiento, la guía donde se hacen los exámenes, es esa mano amiga, y usted tiene razón. El concepto de navegación es importantísimo y ojalá que en el Perú realmente esto se pueda replicar en otras especialidades. O sea, parte de este proyecto Impact que ustedes están haciendo, doctora, es demostrar que un navegador, que una navegadora puede aliviar la carga de la familia. Sí,
y con una intervención remota. Estamos probándolo con intervención remota, que va a ser que va a haber una visita presencial inicial, pero luego van a ser telefónica, Zoom, de seguimiento. Vamos a ver qué tal nos funciona, porque es un poco más costo efectivo, pero es un estudio de factibilidad todavía y queremos conocer si, por ejemplo, nuestra población de adultos mayores y nuestros los digamos, cuidadores de las personas adultos mayores se sienten cómodas con esta intervención que es como más remota, ¿no? Con otros medios que no son la presencialidad necesariamente como la conocemos. Muy bien, qué interesante. Entonces, este proyecto Impact que ustedes están haciendo en la Cayetano Heredia, ¿en qué ámbito se va a realizar? ¿En qué parte del Perú se va a realizar? ¿De cuándo a cuándo? Sí, bueno, ha empezado ya el campo que le llamamos cuando ya estamos haciendo la investigación en el territorio en el 2024 y se va a prolongar probablemente hasta el 2026 o 27, de acuerdo a cómo vamos, pero tenemos 4 ciudades donde estamos interviniendo. Lima, pero especialmente Villa El Salvador dentro de Lima, Huancayo, Iquitos y Tumbes. Y es interesante porque también tenemos una parte de tamizaje en comunidad, porque si bien es cierto lo que usted dijo al inicio de las 200.000 personas que se esperaría que tengan cáncer, equivale más o menos a una prevalencia de 5% de la población, nosotros estamos en... 200.000 con demencia. Sí, con demencia. Nosotros usted dijo cáncer. Perdón. Estamos encontrando que... por ejemplo, hay una página del Ministerio de Salud que se creó después del repositorio que pone cuál es el número de personas atendidas por Alzheimer y demencias, ¿no? Yo le he consultado ayer para el 2024 y salen 21.000 personas en el 2024. Significa que más o menos de 10 personas que tienen el diagnóstico, solo una ha sido atendida, ¿no? Solo una ha sido atendida. Y nosotros sí estamos encontrando esa prevalencia más o menos de 5 a 7% cuando hacemos el estudio comunitario. Estamos encontrando parcialmente aún que en Tumbes pareciera que hay menor prevalencia que en Lima, en Huancayo y en Iquitos. Y hay mucho más, un poco más en Huancayo, Lima y Iquitos están más o menos, pero en Tumbes hay menos. Todavía no sabemos por qué, pero estamos encontrando menos prevalencia que en las otras regiones que estamos estudiando. A eso iba a preguntarle, porque me parece interesantísimo, doctora, que hayan escogido estas 4 ciudades y en los estudios preliminares que han hecho, ¿han encontrado alguna diferencia en, qué sé yo, actitudes, esto que hemos estado hablando de barreras, etcétera, entre las familias que tienen demencia en Huancayo, en Tumbes, en Lima? ¿Hay alguna diferencia? Tumbes yo creo que tiene algunas características por ser una ciudad más pequeña, de cercanía de algunas cosas, ¿no? Pero en los estudios que hemos hecho cualitativos hemos encontrado como un patrón común del sistema que no funciona para las personas y sus familias, del poco conocimiento que hay de los profesionales sanitarios de cómo abordar este problema, y de los decisores políticos y las autoridades de que todavía no lo tienen mapeado, ¿no? No, a pesar de que es algo tan prevalente, no está entre las prioridades que quisieran abordar ni los políticos, ni los decisores, y los profesionales de salud tampoco lo tienen tan frecuentemente en lo que ven, ¿no? Inclusive hemos entrevistado en las regiones a neurólogos, a psiquiatras, a geriatras, que no hay tantos en las regiones más pequeñas, pero ellos dicen que, digamos, es poco lo que llegan a tener derivado con esta posibilidad diagnóstica, ¿no? En realidad abordan otros tipos de problemas y es muy poca la frecuencia con la que atienden a las personas que podrían tener la etiqueta de algún tipo de demencia. Lo cual es preocupante, ¿verdad? Esta falta de alerta, esta falta de estar al tanto y de afrontar el problema de la demencia con una población, doctora, que está creciendo muchísimo en términos de envejecimiento. Vamos a tener muchísimas personas mayores en los próximos 20, 30 años, lo cual nos lleva a pensar de que quizás haga falta lo que se llama, así como se hizo con el cáncer hace ya como 20 años, el Plan Nacional del Cáncer, que ha llevado a que esta enfermedad sea enfrentada de otra manera, que se haga un Plan Nacional de Demencia, entonces.
Sí, existe la Asociación Internacional de Alzheimer y tiene mapeados, por ejemplo, qué países tienen su Plan Nacional de Demencia, ¿no? Perú está entre los que no tienen, y de hecho el reglamento de la ley de demencia que fue publicado en el 2018 sí está reglamentada, pero no se ha, digamos, efectivizado. En uno de sus acápites dice que debería hacerse un Plan Nacional de Demencia y ponen de plazo, creo que no sé en qué mes del 2018 se publicó, y ponen de plazo 120 días, ¿no? No sé si después ahí vino otra cosa, pero bueno, ya van pasando como 8 años después de eso y no se ha hecho el Plan Nacional. Uh-huh. Los 120 días se convirtieron en 8 años. Doctora Cubas, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por haberle explicado y haber hecho reflexionar a nuestros oyentes y televidentes en lo duro que es tener a una persona con demencia en la casa y el tipo de ayuda que estas familias van a necesitar y cómo ustedes en el término campo académico y de investigación van a contribuir para que esto se pueda aliviar en el futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido. La doctora Sofía Cuba, médico de familia y comunidad, y es profesora e investigadora de la Cayetano Heredia. Entonces, fíjese, señora, todo, y usted estoy seguro que está viendo el programa en este momento, debe tener o conoce a alguien que tiene a un familiar con demencia en la casa, ¿verdad? Lo duro que es atender a esta persona. Pues existen recursos en la comunidad, recursos en el mundo académico que pueden quizás, ojalá en el futuro ayudar. La semana que viene vamos a tocar en Espacio Vital este tema del Plan Nacional de Demencia, que parece que es sumamente importante que se pueda hacer. Regresamos después de la pausa.